Hola hermanas, buenas tardes. Vamos a estar compartiendo la palabra. Quería orar por cada una de ustedes, por su hogar, por sus familias, porque estamos hablando de generación. La generación es algo que debemos entender para que el propósito de Dios se cumpla. A veces miramos por nosotras mismas, pero debemos ver que las generaciones es a mucho o a largo tiempo. Vamos a hablar de alguien que es el hijo de Lea, Rubén, es el primogénito, Rubén de Lea y de Jacob. Y quiero compartirles ahí en el versículo Génesis 35, 22, y dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Fue un pecado muy grave el que cometió Rubén. Rubén significa, he aquí, un hijo. Era el primogénito de Lea, de Jacob y de Lea. Cometió un grave pecado de incesto, que fue lo que les leí en Génesis 35, 22. Se acostó con la concubina de su padre, se acostó con la sierva de Raquel. Nunca lo iba a hacer con las siervas de su mamá, de Lea, por cuanto ellos eran criados por ellas y eran como si fueran madres para ellos. Pero como era la sierva de Raquel, estaban ellos alejados de donde estaba Raquel con sus siervas y donde estaba Lea con las de ella. Cometió un grave pecado de incesto. No se podía acostar con la concubina de su padre, por cuanto su padre tuvo hijos con esta sierva, tuvo hijos y eran hermanos de Rubén por parte de padre. Esto produjo un grave pecado, el que le hizo perder la primogenitura a Rubén. La desaparición de su joven hermano le afectó profundamente. Cometió un pecado primero y de ese seguramente llevó su culpa, llevó la carga. Ahora cometieron otro pecado, aunque él no estuvo mucho en el asunto, que fue la desaparición de su hermano José. Esto lo vamos a ver en Génesis capítulo 37, el capítulo 37, el versículo del 24 al 29. Y dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Lo echaron ahí, no había agua, así que para ver qué hacían. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después dice, Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro,
y se rajó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo? ¿A dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de color y la trajeron a su padre. Y le dijeron, hemos hallado, reconoce ahora si esta es la túnica de tu hijo. Le trajeron al padre, ellos sabían que lo habían vendido, pero tramaron algo, hicieron algo como para decir que había sido despedazado por una bestia en el campo José. En esto Rubén no se enteró. Rubén no se enteró que ellos lo habían vendido. Por eso esto le trajo a Rubén un profundo dolor. La desaparición de su joven hermano le afectó profundamente. Si dice que le afectó profundamente, seguramente él tuvo dificultades y problemas emocionales por este acontecimiento. Había cometido primeramente un tremendo pecado, acostarse con la concubina de su padre. Ahora por segunda es la desaparición de su hermano que le trajo un profundo dolor y malestar, seguramente hasta depresivo o depresión, que antes a lo mejor no se nombraba, pero esto le trajo a Rubén. ¿Por qué les comento esto? Porque estamos hablando de generaciones, y las generaciones de lo que fue de Lea y de Raquel fue una generación de peleas, de conflictos, de envidias, de celos, de un montón de cosas. Podría nombrarle una lista de problemas y dificultades entre ellos y entre la crianza de sus hijos. Fue muy, pero muy feo lo que pasó con ella. El haberse casado las dos hermanas con el mismo hombre trajo muchísimos problemas y dificultades. Seguramente emocionalmente, si usted lee la historia de cómo competían por ese hombre Lea y Raquel, fue tremendo. No supieron lo que era disfrutar de un matrimonio, de un hombre, ni de hijos. Hubo una competencia, hubo celos, hubo envidia, hubieron cosas que se hicieron, que se ofrecieron, se vendieron cosas para poder alcanzar el propósito que ellas querían. Nunca lo alcanzaron. Hasta creo que en el momento que Raquel muere, Lea sigue teniendo dificultad y problemas, porque aunque Raquel ya no estaba, ya no tenía que estar con una mujer que estaban compitiendo, pero sí habían hijos. Y había desaparecido José, que eso es el dolor que a Jacob le llevó más tremendamente, fue la separación de su hijo, el creer que estaba muerto. Mire a lo que llega o pueden llegar un hermano o hermanos en la competencia, en la envidia, en los celos, de venderlo. Ellos lo vendieron, pero lo dieron como muerto ante su padre. Y siempre Jacob creyó que él había muerto. Hay otra cosa. 20 años más tarde, en Egipto, Rubén recuerda a sus hermanos que él no había tenido parte en el intento de ellos de eliminar a José. ¿Por qué? ¿Por qué él les recuerda esto? Porque están frente a José y está pasando algo. Estos dijeron, ahora Dios nos está pasando factura respecto a nuestro hermano. Por eso es que por alimento tenemos que sufrir todas estas consecuencias.
Mire lo que dice Génesis 42, del 22 al 24. Entonces Rubén le respondió diciendo, no hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Cuando van, 20 años pasaron, 20 años después, van para pedir que se les venda alimento y creen que se les está pasando factura por lo que hicieron con su hermano. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque ahí estaban enfrente de José. Ellos creían que José no conocía su lengua, porque ellos creían que era un Egipto, que él, como les hablaba, y había un intérprete ahí, ellos creían que él no sabía lo que ellos estaban hablando. Pero ellos no sabían que lo entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. ¿No? ¿Sabe? Cuando hablamos de generación y pasaron 20 años, mucho tiempo, a lo mejor Dios no quería que pasara todo este tiempo. Dios tenía un proyecto no a largo tiempo, era a lo mejor más corto, pero ellos hicieron y produjeron esto por medio de querer matar, pero después vender a José. Y el 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Vieron? Por cuanto estaban siendo maltratados los hermanos, ellos se defendían entre ellos. ¿Sabe qué debe haber pensado José? Ellos se defienden y querían ver qué hacían con su hermano, con Benjamín, qué hacían con su hermano menor. Quería saber él qué iba a pasar. ¿Y cómo sabía? Agarró uno de sus hermanos primero para darles el alimento que ellos querían para llevar a su padre. Pero después tuvieron que ver ahí, entender el propósito que Dios tenía. Dios estaba en el asunto, pero no a la manera de ellos, a la manera de Dios. ¿Por qué les hablo esto? ¿Por qué cuento estas cosas? Porque así son las generaciones. Las generaciones de familia que a lo mejor han vivido peleando. Las generaciones de familia que han vivido en envidia, en celos, en contienda, en disecciones, en cuántas cosas que a lo mejor hay falta de perdón. Les recordó, Rubén les recordó después de 20 años, diciendo, pero miren, ahora nos están reclamando la sangre de José, sin saber que el que tenían enfrente era José, era su propio hermano. ¿Sabe? Muchas veces nosotras no sabemos de cosas porque han pasado años, pero sí lo que debemos saber es que debemos escuchar a Dios, que debemos hacer la voluntad de Dios y que Dios quiere lo mejor para nosotras. Debemos aprender a escuchar a Dios para perdonar. Debemos aprender a escuchar a Dios porque muchas veces nos van a querer o vamos a creer que nos están pasando boleta por algo que hemos hecho, pero Dios perdona. Y sabe, Dios perdona y olvida y tira a lo profundo de la mar. ¿Y quien les habla? Pasó eso cuando quise ayudar a una de mis sobrinas. ¿Sabe? Te recuerdan el pasado, pero Dios ya perdonó. Que Dios te siga ministrando por el medio de estos versículos bíblicos que te di en Génesis capítulo 35, 22. Ahí es el que comete el pecado de incesto Rubén. Después, cuando en el Génesis 37 del 21 al 29, recuerda que él no estuvo. Ahí pasa la historia de cuando venden a José, pero él no está. Cuando él viene ya no estaba José. Y él sufre un profundo malestar o afecto por cuanto había desaparecido su joven hermano. Y lo tercero es
que no sabían que estaban enfrente de José y que José interpretaba las lenguas de ellos. Creían que si el intérprete no le decía, José no sabía, pero José sabía. Esto está en Génesis 42 del 22 al 24, que estos versículos puedan servirte por si algo de la generación te viene a recordar, a pasar boleta. Quiero decirte que Dios está en el propósito, que Dios está en el control y que lo único que tenemos que tener la capacidad de perdonar. José se apartó de ello y lloró, pero allí hubo un propósito de Dios para que él pudiera perdonar y recibir a sus hermanos. ¿Por qué? Porque la generación debía seguir, los hijos de José iban a seguir las generaciones que Dios, de las tribus que Dios había separado. Era de José, allí sus hijos eran los que seguían las generaciones. Que Dios les bendiga, mujeres, hermanas queridas. Nos veremos el próximo sábado. Bendición para todos.